los ateos que luego se volvieron religiosos, ¿qué te hizo convertir? Soy diabético. La cetoacidosis es un síntoma de niveles constantemente altos de azúcar en la sangre y de una diabetes mal controlada. Básicamente el ácido se filtra en tu torrente sanguíneo para tratar de deshacerse de todo el exceso de azúcar que se ha acumulado. He tenido cetoacidosis varias veces en mi vida y sin duda es la cosa más dolorosa que he experimentado. Tus manos y pies sienten como si fueran a explotar. Tienes una sed que nunca puede ser saciada y tu cuerpo duele por completo. Cuando ocurre, solo la hospitalización puede devolverte a la normalidad. En un momento de mi vida, estuve increíblemente deprimido, pero tratando de seguir adelante. Puedes sentir que la cetoacidosis se aproxima, y lo sentí venir de nuevo. La sensación y los síntomas son inconfundibles. También puedes hacer pruebas para detectarla con ciertas tiras. Estaba demasiado cansado para pasar por eso una vez más, con la carga adicional de enormes facturas médicas. Estaba a punto de acabar con todo. Algo me instó a orar, a pesar de que el concepto me parecía risible. Oré a Dios y pedí un milagro. Oré para no tener que pasar por otro episodio de cetoacidosis. Inmediatamente después de terminar, esa sensación de malestar desapareció, y sentí como si una oleada de luz me hubiera envuelto por completo. Nunca olvidaré eso. Crecí en un ambiente cristiano, me alejé cuando lo que se me enseñaba no alineaba con lo que sentía en mi corazón. Luego, más tarde en la vida, las cosas se volvieron difíciles, y un día, probablemente una década después de haber dejado la fe, me encontré leyendo una Biblia nuevamente. Estaba leyendo específicamente las palabras de Jesús, y no eran nada como las que escuché mientras crecía en la religión. De hecho, lo que encontré fue a un hombre que vino y mostró amor incondicional hacia las personas, y en lugar de odiar a las cariñosas y a los homosexuales, en realidad reprendió a los grupos religiosos que juzgaban a los pecadores. Y cuanto más leía, más claro se volvía que las personas religiosas y llenas de odio son, en realidad, de quienes la Biblia habla negativamente. Escucha esto. ¿Qué angustia les espera a ustedes, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, porque atraviesan tierra y mar para hacer un solo converso, y luego lo convierten en un hijo del infierno el doble que ustedes mismos. Mateo 11:15 de la noche, traducción, NLT. Esas son las propias palabras de Jesús, y gran parte del Evangelio es así, dando esperanza a los oprimidos, ayudando a los pobres, perdonando al pecador, amando a tu enemigo. Y me di cuenta rápidamente de que la religión que usa la Biblia es a menudo el mismo mal del que la Biblia habla. En este punto, había hecho un círculo completo, de alejarme a creer el doble de lo que jamás había creído. Creo en Dios nuevamente, pero también creo que la mayoría de las personas que han intentado hablarte sobre Él, posiblemente sepan lo menos sobre Él. Esa ironía es demasiado dulce para ignorarla. Soy una mujer mestiza, blanca y nativa americana. Fui criada de una manera tradicional lakota. Mis padres son personas tradicionales que siguen la forma de vida lakota precristiana católica. Estuvimos involucrados en ceremonias todo el tiempo, hasta que yo tenía quizás 7 u 8 años. Crecí en una comunidad rural muy blanca. Era la única niña no cristiana en la escuela que yo supiera. Mi primera amiga y su familia eran muy religiosas, y comenzaron a avergonzarme por mis creencias. Siendo una niña tímida y solitaria, convertí esa vergüenza en algo interno, y empecé a avergonzarme a mí misma, así como a mi mamá y a mi papá, por nuestras creencias espirituales. Al principio, quería ser bautizada en una iglesia, no quería nada que ver con lo nativo, porque eso era lo que pensaba que me separaba de mis compañeros, y hacía que la vida fuera tan solitaria y triste para mí. Mi mamá no me lo permitió, nunca fui realmente a la iglesia. Pronto me di cuenta de que realmente no estaba de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia después de pasar tanto tiempo con cristianos. La dogma, la homofobia y el racismo me hacían sentir tanta rabia. También me sentía muy molesta por lo que la iglesia había hecho a mi gente. Cuando tenía quizás 10 años, la comunidad espiritual de mi familia se desmoronó, y no teníamos a nadie con quien orar o estar. Descorazonada en ese momento, decidí que la religión y la espiritualidad no eran para mí, y me declaré atea. Curiosamente, nunca realmente dejé atrás ninguna de mis creencias nativas, solo las compartimenté y me negué a visitarlas porque eran demasiado dolorosas para mí. Llevé esos sentimientos a lo largo de mis años adolescentes, hasta que encontré el yoga. Practiqué yoga durante un tiempo, y realmente reavivó mi relación con mi propio espíritu. Pero llegaba a casa,
y lloraba por mis propias tradiciones como mujer indígena. De verdad, sinceramente pensé que nunca podría orar de esa manera otra vez. Un día, recuerdo que estaba sentada en mi departamento estudiantil, llorando por teléfono con mi mamá, y dije las palabras: si tan solo pudiera encontrar una comunidad nativa que me quiera y me acepte, lo haría todo, y viviría mi vida así de nuevo. No pasaron ni 2 meses cuando encontré mi comunidad. Ahora tengo a un hombre nativo americano, amoroso como mi prometido, y una vida espiritual vibrante. Empecé a asistir a la iglesia cuando me mudé a Texas, ya que me pidieron que fuera a la iglesia según las reglas de la casa. Pensé que todo era una tontería el primer día. Fui y alguien, ahora un buen amigo, me invitó a unirme a él en la cabina de técnicos. Me encantaba manejar el sonido en la secundaria, y no había tenido la oportunidad de hacerlo después de irme. Estaba tan feliz de ir y ver cómo era el trabajo técnico. Tenían una consola de sonido analógica Soundcraft 2, y pude observar y hablar con el técnico de sonido, y me sorprendió cómo sentí que a las personas realmente les importaba. Pasaron unas semanas y continué yendo a la iglesia. Estaba en una llamada telefónica con mi padre, y al final de la conversación me dijo que me matara. Estaba a punto de hacerlo. Estaba en el parque, tenía mi cinturón y no había nadie a mi alrededor. Lo habría hecho, pero sentía algo indescriptible, una presencia cálida. Sentí que tenía algo que me amaba, y estoy seguro de que era Dios. Juro que lo escuché decirme que tenía un propósito, así que llamé a alguien, para que viniera a recogerme, y ese jueves le dije a mi pastor familiar que quería aceptar al Señor en mi vida, y desde entonces he servido al Señor. Un poco tarde para la fiesta, pero aquí va. Cuando tenía 9 años, mi papá encontró a Jesús cuando un amigo de la familia lo invitó a la iglesia. A lo largo de los años, mi papá se involucró más con la iglesia, llegando a ser eventualmente un pastor asociado en la iglesia bautista local en mi ciudad natal. En mis años formativos, mi papá trató de controlar cómo vivía mi vida de acuerdo con la Biblia. En ese momento, eso me alejó aún más de la iglesia y de Jesús. No solo quería vivir mi vida de una manera que me hiciera feliz, sino que tampoco podía entender realmente el concepto de Dios. Pensaba que Él era un Dios enojado y crítico, que miraba con desprecio la forma en que vivía mi vida. Me mudé y viví una vida de sexo y alcohol. Borracho cada fin de semana, llevando a casa chicas al azar, pensaba que estaba viviendo la vida que un joven de 20 años debería vivir para hacerse feliz. Recuerdo que mi papá me dijo a los 19 años: «Mira, hijo, te amo, pero no puedo seguirte por el oscuro camino por el que te diriges. Avancemos hasta que tengo 26 años». Le fui infiel a mi esposa cuando estábamos saliendo. Ella se dio cuenta y me dijo que quería el divorcio. Estaba solo, deprimido y extrañando a mi hijo. Estaba sentado en mi sofá, reevaluando mi vida. Me di cuenta de que estaba tan perdido que no sabía cuál era el camino correcto. Recordaba lo que mi padre me había dicho. Después de años de alejar a Jesús, le entregué todo. Oré a Él diciendo: «Dios, aquí está mi vida, el completo desastre que es. Tómala y moldea, y da forma a esto en algo que te agrade. Estoy tan perdido, muéstrame la luz». Y no puedo explicarlo, pero una abrumadora sensación de perdón y amor llenó instantáneamente mi corazón. Supe lo que me había estado faltando. Llamé a mi papá y le conté todo. Mi papá lloró y oró por mí. No he hecho un gran trabajo desde ese momento hace 3 meses, pero estoy trabajando en ello. Ahora estoy emocionado por ir a la iglesia. Espero con ansias adorar y escuchar su palabra. Y finalmente, hay luz al final del túnel. Estoy bastante tarde en esto, así que lo diré lo más directo que pueda. Muchos probablemente me criticarían por esto, o dirían que es poco saludable, pero ¿qué importa? Mi familia está constantemente rodeada de muerte. Mis abuelos ya no están, mi mamá está en el camino, y no tenemos familia extensa porque la mayoría de ellos están en una tumba. Era un ateo completo con todo esto hasta que perdí a mi mejor amigo y a la mujer que amo. Después de eso, no pude dejar de creer en Dios. No me importa si no hay una posibilidad de que exista. Necesito saber que los volveré a ver. Necesito saber que hay algo más. Realmente me ayudó a través del proceso de duelo, y no pierdo nada al tener un poco de fe en algo más allá de mí. Aún tengo pensamientos ateos de vez en cuando, pero si tengo razón, y Dios es una mentira, no me importa si malgasto algunas horas orando. Lo necesito. Crecí siendo ateo. Mi mamá estaba indecisa sobre cualquier cosa, pero mi papá era un ateo a carta cabal. Me enseñaron que no había Dios, y que la idea de un Dios era para los débiles. Cuando tenía unos 15 años,
pasaba por un momento muy difícil, con mi papá siendo alcohólico, la pérdida de un mejor amigo en un accidente, y ahogando mi dolor con sustancias ilícitas y otras cosas. Era una persona muy enojada, y si había un Dios, definitivamente no me agradaba. Cuando un amigo me llevó a una iglesia local, estaba aterrorizado. Pensé que iba a ser sumergido en agua bendita, o golpeado con Biblias, pero me recibieron con los brazos abiertos y corazones amorosos. Al escuchar un mensaje que hablaba de este Dios que me amaba sin importar mis situaciones y mi pasado, y que tenía una vida mejor para mí, no sonaba tan mal. Luego, la banda de adoración tocó algunas canciones, y empecé a sentir un amor abrumador, como cuando tu mamá te daba un abrazo de niño cuando estabas herido o triste. No es algo que realmente se pueda explicar, pero nunca lo sentirás a menos que estés abierto a ello. Después de un tiempo en la iglesia, vi sanaciones suceder ante mis ojos, e incluso en mi propia vida, y me refiero al tipo de sanación en la que personas que habían estado discapacitadas toda su vida, caminaban por primera vez, así como corazones cambiando, y la felicidad llenando vidas rotas. Las personas que no tenían razón para ser felices, eran las que más agradecidas estaban. Al ver todas estas cosas y vivirlo por mí mismo, supe que no podía negar la existencia de Dios. Ambos mis padres eran excatólicos antes de mi nacimiento. No diría que me criaron ateo, pero definitivamente no había una influencia religiosa en el hogar. Principalmente crecí en internet y me volví una persona muy amarga y ferviente atea en mi adolescencia. Alrededor de los 17 a 18 años, me di cuenta de que realmente odiaba la vida y no era feliz. El intento de irme a mejor vida fue una revelación, así que pensé que si no tenía el valor para acabar con todo, tal vez debería encontrar alguna manera de ser feliz. Eso abrió la puerta para estar receptivo a la religión. Pensé, bueno, incluso si todo esto es una tontería, parece que estas personas son felices. Así que tal vez haya algo ahí. Pensé que tal vez sería budista. Tenía un amigo que seguía insistiendo en que fuera a la iglesia. Eventualmente cedí, y acepté con la condición de que dejara de hablar de ello. Entré y quedé atónito, piel de gallina. Sensaciones que nunca había experimentado. Era como si me hubieran tirado al océano y golpeado por una ola. Y sin razón discernible. Ahora, no estoy diciendo que esa sensación de piel de gallina sea Dios, pero era lo suficientemente diferente como para hacerme volver. Me quedé por la comunidad y la familia. Ahora soy un cristiano serio, y creo en lo que algunos llaman cháchara y tonterías. Creo que hay cosas más allá de nuestra percepción, pero principalmente es la comunidad, y los principios básicos, de cómo vivir una buena vida, feliz y amar a los demás. Pero no todo es fácil. Perdí a mi prometida hace un poco más de un año, y eso ha sido muy desafiante. Wow, ok, es extraño, esto es muy relevante para mí recientemente. Hora de contar una historia. Crecí muy católica, durante toda mi vida, cada vez que algo estaba mal, me decían que orara y que recibiría ayuda. Tras una madre abusiva, un padre que desapareció como Houdini, y tener que ayudar a mi hermano a cuidar de la infancia de mi hermanita, había prácticamente renunciado tanto a la oración como a Dios. Soy una persona muy lógica, me gusta pensar demasiado en demasiadas cosas, así que decidí, hace años, que era atea. Pero, si alguna vez obtenía una prueba irrefutable de que Dios existía, creeré. Hace aproximadamente un mes, estaba pasando por un momento muy difícil. Era una de esas mañanas horribles en las que te sientes frío, cansado, etc. Mientras conducía hacia clase, esperando a que mi auto se calentara, sentí lo más raro. ¿Alguna vez has estado nadando en un lago cálido y has golpeado un área de agua fría? Esto fue lo opuesto. Fue el abrazo más cálido de un viejo amigo que he recibido. Inmediatamente supe que era Dios alcanzándome. En el instante en que lo reconocí, el abrazo terminó. Volvió a estar frío. Esa noche, oré por mi amigo y sentí que realmente me escuchaban. Desde entonces, he creído. Otros dirán que fue percepción, que estaba en un momento vulnerable, etc. Pero para mí, ahora creo. El punto de inflexión para mí fue darme cuenta de que mi vida y prácticamente la vida de todos a mi alrededor era un completo desastre, en comparación con la familia católica muy comprometida de mi entonces novia, ahora esposa. Quiero decir, todo era exactamente lo opuesto a todo lo que había visto. Sus vidas simplemente funcionaban. Había estructura, había amor, todos se respetaban entre sí, eran muy inteligentes, todos eran graduados de universidades de prestigio, con carreras sobresalientes.
No se jactaban de sus logros, ni trataban a los demás como inferiores. Fueron muy pacientes conmigo, a pesar de mi arrogancia inicial y hostilidad, debido al hecho de que eran católicos, que en ese momento parecía ser lo único inaceptable de ellos desde mi perspectiva. Pero, sobre todo, su vida era simple y significativa. Solo trabajen duro, recen mucho, manténganse cerca de su familia, sean felices. Funcionaba. En retrospectiva, es realmente gracioso recordarlo, pero mi pensamiento inicial fue: vaya, esta chica y su familia son increíbles, solo desearía que no fueran tan religiosos. Supongo que tendré que convencerlos de lo contrario. Bueno, resulta que su fe era la explicación número uno para todo lo demás, y un día simplemente hizo clic. Sentí como si hubiera levantado 1000 libras de mis hombros. De repente, las cosas empezaron a tener sentido, y mi propia vida comenzó a funcionar. Literalmente como magia, problemas no resueltos de toda la vida se solucionaron sin esfuerzo. Entonces, supe que había algo especial en juego. Me convertí. Y hombre, nunca miraré atrás a mi vida anterior. Edición. Publiqué y me fui a dormir. Me desperté y vi que se había vuelto viral. Oro de Reddit, increíble. Muchas gracias. Edición 2. Estoy inundado de mensajes, y será muy difícil responder a todos, pero intentaré. Lo mejor para todos. El animal favorito de mi abuelo era un buitre, y siempre lo llamábamos así. El día que murió, dejé de creer. Solo eran muchas razones acumulándose unas sobre otras. Al día siguiente, estaba caminando por mi vecindario cuando escuché a un pájaro detrás de mí chillando. Era un buitre, en un lugar donde están muy lejos de ser nativos. Me detuve y lo miré. Aproximadamente medio segundo después, un coche pasó la señal de alto al lado mío a toda velocidad. Me habría atropellado el coche si no fuera por el pájaro. Eso fue suficiente para mí. Fui ateo hasta los 22 años. Un ateo muy vocal, dicho sea de paso. Luego conocí a un nuevo grupo de amigos que resultó ser el primer grupo de cristianos abiertos que había conocido. Me volví cercano a una de las chicas. Esto dio lugar a docenas de conversaciones profundas sobre por qué ella creía y por qué yo no. Comenzamos a vernos y a involucrarnos en las actividades de cada uno, incluyendo ver cómo ella cantaba en su banda de adoración en un evento juvenil en mi ciudad. A aproximadamente 3/4 de la canción, simplemente me quedé paralizado de la cabeza a los pies, no podía moverme, y estaba atrapado mirando las letras de las canciones de adoración en la pantalla. La canción era hermosa, y empecé a llorar a mares. Realmente no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Obviamente, esto llevó a más conversaciones. En ese momento yo era chef, así que encontrar tiempo en mis turnos para explorar lo que todo esto significaba era un poco difícil, pero cada vez que tenía una noche libre, alguna iglesia estaba realizando una reunión para personas que querían hacer preguntas. Luego, se inauguró una nueva iglesia en mi ciudad que celebraba servicios los domingos por la noche, el único turno durante el fin de semana que podía quitarme regularmente. Me bauticé aproximadamente un año después. Cambié de trabajo y empecé a trabajar con personas en situación de calle. Ya no estaba con la chica. Los cristianos no son perfectos, pero era mucho más feliz y enfocado de lo que había estado nunca antes. Esa es mi historia en resumen. No dudes en hacer preguntas. Bueno, crecí con un padre pentecostal y una madre bautista. Fui a ambas iglesias cuando era niño, y solo creía porque tenía miedo de lo que pasaría si no lo hacía. El fuego y el azufre son armas muy poderosas contra la mente de un niño. A medida que crecí, me enojé más con el mundo. Estuve siempre metido en problemas. Fui expulsado de varias escuelas, entré y salí de centros de menores, y me echaron de mi casa a los 14 años. Las sustancias ilícitas, la violencia y las actividades delictivas se convirtieron en mi vida. Esto continuó hasta que fui arrestado a los 21 años. Estuve cumpliendo una condena en una prisión federal, y simple y llanamente me sentía completamente perdido. Mi familia no quería comunicarse conmigo, mis amigos estaban viviendo sus vidas como si nada hubiera cambiado. No tenía nada. Comencé a buscar algo que pudiera llenar ese vacío de ira y odio dentro de mí. Pasé mucho tiempo leyendo, asistiendo a diversos servicios y buscando dentro de mí mismo. Nada se sentía bien para mí. Estaba dejando atrás la negatividad, pero no me sentía satisfecho. El agujero seguía ahí, y si no encontraba algo que poner en su lugar, simplemente se llenaría nuevamente con la fealdad que había antes. Entonces, me crucé con la Wicca. Al principio me parecía tonto y sin sentido, pero cuanto más profundizaba en ello, y realmente asistía a los servicios semanales, más me atraía. Apagó ese fuego dentro de mí,
y lo reemplazó con una conexión con el universo que ni siquiera había soñado. Paz interior, una reverencia por la naturaleza, un respeto y amor por mis semejantes que nunca había experimentado, y creo que sobre todo, una sensación de empoderamiento y control sobre mi propia vida. El conocimiento de que no tenía que lastimar a otros para ayudarme a mí mismo. Sé que probablemente seré criticado por los ateos de Reddit, me votarán negativamente y se reirán de mí todos los que tengan una opinión sobre la brujería, pero honestamente no me importa. Esta es mi experiencia, y me sentí bien compartiéndola con ustedes. ¿Que así sea? Anteriormente, me consideraba agnóstico en lugar de ateo, mi formación es en ciencia, y me gusta pensar que soy un tipo bastante racional y grounded. A principios de este año, tuve algunas experiencias reveladoras con el poderoso compuesto psicodélico, apodado la molécula de Dios, que también resulta ser una parte natural de la bioquímica humana. Esto se vaporiza, en forma de secreción de sapo Bufo alvarius, bajo la supervisión de un proveedor de tratamiento mexicano, muy experimentado y médico. Mi segunda experiencia fue un encuentro con Dios que cambió mi vida. Unos segundos después de inhalar el vapor, mi percepción del mundo y mi concepto de existir como un ser individual se disolvieron en una luz fractal blanca. En este espacio de luz, las leyes físicas de este universo simplemente no aplicaban. Existía como energía sin límites, y estoy firmemente convencido de que experimenté la verdadera infinitud y eternidad. Mientras estaba unido a esta luz, llegué a la realización de que todo es Dios, por falta de una mejor etiqueta, que todos somos parte de una conciencia universal, y en lugar de existir como individuos separados, somos todas facetas de esta única cosa subyacente, y en realidad, somos todos uno es interconectados de una manera muy profunda y cósmica. Así que en mi nueva visión, todo es Dios, yo, tú, todos y todo, en este universo multiverso. Esta percepción ha permanecido conmigo, y para mí, al menos, lo que hizo que esta experiencia fuera tan poderosa y transformadora, fue que trascendió la fe o la necesidad de creer. Simplemente era, y es. Nunca he sido y nunca seré una persona religiosa, pero el Dios que experimenté fue panteísta, y mucho más cercano a la percepción hindú de Dios, o Brahman, que a cualquier percepción de Dios de las tradiciones abrahámicas. Cuando era joven, 19 años, perdí a un hijo. Pasé gran parte de mi vida rechazando creer, debido a las diversas cosas que han sucedido en mi vida. Cáncer, terribles divorcios en la familia, etc. Pero desperté, con un dolor inmenso, y no me di cuenta de que estaba en trabajo de parto prematuro. Perdí a una hija y no sentía que tuviera a nadie a quien recurrir. Intenté acudir a mi familia y amigos. Incluso mi mejor amiga no pudo ayudarme a superarlo. Así que le recé a Dios, esperando que estuviera allí, y cuidando de mi hija. Hasta el día de hoy, rezo por ella y por su crianza bajo su ala. No puedo imaginar cuán diferente sería mi vida si la tuviera, pero sé que es amada y feliz. Y esa es la parte más importante. Resumen, perdí a mi hijo, y necesitaba que alguien lo amara y cuidara. Finalmente, algo que he experimentado. Crecí siendo algo así como un antiteísta, lo que significa que no solo no creía en Dios, sino que en realidad odiaba toda religión. Era una persona muy enojada en general. En mi adolescencia tardía comencé a experimentar lo que describiría como una conexión con algo más grande que yo mismo. Estuve seriamente involucrado en artes marciales, practicando meditación y experimentando con hongos de vez en cuando. Esas experiencias me abrieron a la posibilidad de que hay algo más allá, que tal vez las ciencias físicas no pueden explicar todo, y que quizás estábamos limitados en nuestro alcance de experiencia como seres humanos. Comencé a leer sobre varias religiones, taoísmo, panteísmo, budismo, etc. Un día, un amigo me invitó a su iglesia de la nada, así que decidí ir solo por estar abierto a ello. Esa visita se convirtió en dos en tres, y antes de darme cuenta, me estaba comprometiendo a bautizarme. Rápidamente me di cuenta de que mucho de lo que odiaba en realidad eran las deficiencias culturales de muchos cristianos, y que la religión en sí trata sobre el amor y la bondad, y el esfuerzo por ser como Cristo en la forma en que elegimos vivir nuestras vidas. Se trata de esperanza, alegría, fe y perdón, sobre la familia y los amigos, y sobre vivir la vida al máximo. Experimenté al Espíritu Santo, susurrándome a su manera, y sentí la guía en mi vida, el amor de Cristo, y la sensación de que hay más en esta vida de lo que sabemos, y que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión. Sentí como si un peso se hubiera levantado de mí, y simplemente se sintió bien. Resumen.
Estaba abierto a la idea de la fe y empecé a explorar diferentes religiones. Para mi sorpresa, encontré lo que creo que es la verdad en una iglesia cristiana. Fui bautizado luterano, pero nunca creí mientras crecía. Al hacerme mayor, fui el típico ateo pretencioso que pensaba que estaba iluminado porque no tenía religión, y creía en la ciencia. Después de servir en el ejército, realicé un trabajo intenso de protección ejecutiva al sur de la frontera. Fui testigo de muchas cosas horribles, así como de tener que quitarle la vida a personas en defensa propia y del principio. Después de pasar por todo eso, comencé a darme cuenta de que había una verdad universal sobre el bien y el mal, y que la moralidad no era relativa. En resumen, comencé a investigar y a estudiar. Estudié el hinduismo, el islam, el judaísmo y el cristianismo. Me convertí al cristianismo nuevamente, pero solo después de una profunda comprensión de la historia y la teología. Ahora soy cristiano ortodoxo, que es la primera iglesia que ha existido, y que sostiene todas las enseñanzas y escritos originales, a diferencia de las ramas heréticas en las que la mayoría en Occidente se cría. En cuanto a los ateos iluminados que odian la religión, solo hace falta tomar una simple clase de filosofía para ver que no son los vanguardistas de la virtud o el progreso que afirman ser. Meramente son el campamento opuesto en el otro lado del campo de batalla. Ver cómo estuve del lado exterior, me alegra de haber dado la espalda a esa filosofía. Después de abandonar la iglesia en la secundaria, me encontré en una situación muy difícil en la universidad. Era la semana de finales y apenas iba a pasar mi clase de cálculo después de haberla repetido una vez. Recibí mis resultados del examen de parte del profesor y mi corazón se hundió. Había calculado que necesitaba una cierta calificación sobre 100 para aprobar la clase, y justo me enteré de que fallé por 2 puntos. Fui al baño de la residencia a llorar. Estuve tan cerca. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar dejar la carrera. Miré en el espejo con los ojos rojos y ardientes. Satanás, te ofrezco mi alma si tan solo puedo aprobar esta maldita clase. Por favor. No sé qué esperaba que ocurriera. No había un contrato ardiente que firmar, ni risas siniestras, nada. Me resigné y volví a mi habitación para lamentarme. No tienes que creerme cuando te diga que recibí un correo electrónico en el momento en que me senté en mi escritorio. Pero es la verdad. Era de mi profesor. Aparentemente, cometió un error al calificar mi examen y luego me dio mi puntuación revisada, con 3 puntos adicionales, suficiente para aprobar la clase. Miré la pantalla de la computadora durante lo que pareció ser horas. Estoy seguro de que hay una explicación mejor y más lógica para lo que ocurrió ese día. Por ejemplo, quizás un profesor de buen corazón simplemente ajustó un poco los números para ayudar a un estudiante que sabía que estaba a punto de caer. Tal vez la madre de las coincidencias hizo que todo pareciera como si hubiera cambiado la realidad con un pacto satánico. De cualquier manera, ahora supongo que le debo mi alma al diablo. Debí haberle intercambiado por algo un poco mejor. Hasta los 24 años, fui ateo y escéptico de todo lo que fuera ligeramente sobrenatural. Un día, experimenté una experiencia religiosa espontánea que cambió por completo el marco del mundo que había tenido hasta ese momento. Fue una realización de percibir el yo más profundo, que no es el ego condicionado que antes creía que era verdadero. Nunca me había sentido tan bien en mi vida, y experimentarlo fue como si algún tipo de vacío interior finalmente se estuviera llenando. Me convencí al 100% de que la iluminación es un fenómeno real, y potencialmente accesible para mí también. El resto de mi vida ha sido un intento de llegar allí nuevamente, pero también de permanecer allí, de manera permanente. Soy budista vajrayana, pero creo de todo corazón que esta realización es universal en otras religiones, aunque se entienda desde diferentes aspectos. Fui ateo desde que tenía 10 años hasta aproximadamente los 21, e incluso ahora me consideraría más agnóstico. Lo que cambió para mí fue cuando decidí raparme la cabeza y dar mi cabello al templo de mi familia en India. No lo hice por razones religiosas, pero fue algo bastante emocional para mí. En ese momento estaba lidiando con la depresión, y deshacerme de mi cabello me hizo sentir feliz por primera vez en un tiempo. Así que agradecí a Dios por primera vez en años. Sé que las dos cosas no están necesariamente relacionadas, pero se convirtió en una forma de expresar mi gratitud. Supongo, ahora trato de ir al templo cuando algo bueno sucede en mi vida, pero no sé si diría que creo completamente en Dios o en un poder superior. A veces estoy seguro y otras veces dudo. Para mí, la religión se trata más de notar todas las cosas maravillosas en el mundo y apreciarlas. Ya sea que haya sido creado por un poder superior, o que sea simplemente resultado de pura coincidencia, creo que el mundo que nos rodea es un regalo, y la religión solo me ayuda a recordar eso.